En un rincón encantado del mundo digital, donde las notificaciones brillan como estrellas en el firmamento, se encontraba Clara, una joven con un corazón tan grande como su afición a las citas. Pero había un pequeño inconveniente menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el fantasma de su ex, un espíritu travieso llamado Leo, había encontrado su camino a través de la pantalla de su teléfono. Cada vez que Clara se disponía a salir con un nuevo pretendiente, el eco de la risa de Leo resonaba en su dispositivo, dejando comentarios sarcásticos y observaciones inesperadas que la hacían reír, pero también la desconcertaban. Una noche, mientras Clara se preparaba para una cita con un apuesto elfo llamado Arion, el teléfono vibró con un mensaje de Leo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿de verdad vas a salir con un tipo que tiene orejas puntiagudas? Te recuerdo que yo era el único que te podía llevar a la luna. Con una risa nerviosa, Clara respondió en silencio menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, pero tú no puedes llevarme a ninguna parte, estás atrapado en mi teléfono. A medida que la noche avanzaba, la química entre Clara y Arion se encendía como un hechizo antiguo. Pero cada vez que la conexión se intensificaba, Leo intervenía con un comentario burlón, creando una danza cómica entre el pasado y el presente. Sin embargo, en un giro inesperado, Arion, con su sabiduría mágica, se dio cuenta del juego del fantasma y, en un momento de valentía, decidió invocar un hechizo para liberar a Leo de su prisión digital. Así, en una noche iluminada por las estrellas y las risas, Clara se encontró atrapada entre dos mundos menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el de los recuerdos y el de Nun Die Chua Sai Ra, con un nuevo romance a la vista, lleno de magia, humor y un toque de nostalgia. Un amor que no se apaga a la sombra del pasado menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un amor que no se apaga en el encantador pueblo de Valle de Luna, donde las estrellas parecían susurrar secretos a los enamorados, vivía Clara, una joven con un corazón tan grande como su colección de plantas mágicas. Cada noche, mientras las luciérnagas danzaban a su alrededor, Clara abría su teléfono para revisar las notificaciones. Sin embargo, había algo peculiar en su dispositivo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el fantasma de su ex, Hugo, se había instalado en la aplicación de mensajería, comentando burlonamente sobre cada cita que intentaba tener. ¿De verdad crees que ese tipo te gusta? Aparecía el mensaje de Hugo, siempre con un emoji de risa. Clara se reía entre dientes, aunque su corazón se encogía un poco. La magia de su relación pasada todavía flotaba en el aire, como el aroma de las flores de luna que crecía en su jardín. Era como si Hugo, un duende travieso con más chispa que sentido común, no pudiera dejarla ir, y la hacía dudar de cada paso que daba. Un día, Clara decidió que era hora de lidiar con la sombra de su pasado. Se armó de valor y se dirigió a la tienda de antigüedades de Don Silvestre, un anciano que, se rumoraba, conocía los secretos del mundo mágico. Tras un largo intercambio de historias y risas, Don Silvestre le ofreció un amuleto, una pequeña esfera que brillaba con un resplandor suave. Este artefacto te ayudará a liberar lo que ya no te sirve. Úsalo cuando estés lista, dijo con una sonrisa cómplice. Esa misma noche, Clara tenía una cita con Lucas, un encantador músico que la hacía reír como hacía tiempo no lo hacía. Sin embargo, cada vez que Lucas le sonreía, el mensaje de Hugo aparecía de nuevo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, no olvides que yo era mejor. Clara, decidida, llevó el amuleto consigo, sintiendo que su tiempo con Lucas podría ser algo especial. Al llegar al café, la química entre ellos era innegable. Risas, miradas, un ligero roce de manos. Fue en ese momento que, en un impulso, Clara sacó el amuleto y lo sostuvo entre sus dedos. Hugo, es hora de que te vayas, murmuró, dejando que la magia del amuleto brillara intensamente. En un instante, el aire se llenó de chispas y un pequeño remolino apareció, llevándose consigo la risa burlona de su ex. Lucas, sorprendido, preguntó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿qué fue eso? Clara, sonriendo con picardía, respondió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, solo un pequeño truco para deshacerme de un fantasma. Y así, entre risas y música, el pasado se desvaneció, dejando espacio para un nuevo amor que, al fin, podía florecer sin sombras. Clara, con el amuleto brillando suavemente en su cuello, se sintió ligera como una pluma. En su cita con Lucas, el atractivo músico, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse. Risas y melodías llenaron el aire, mientras él tocaba una suave balada que hablaba de nuevos comienzos. De repente, un destello iluminó el rostro de Clara. El espíritu de Leo apareció, pero en lugar de burlas,
su expresión era de sorpresa. ¿Qué has hecho, Clara? Pareces radiante. Ella sonrió, sintiendo que el peso de sus palabras ya no la oprimía. He decidido que mis recuerdos no dictarán mi futuro, respondió, con una chispa en los ojos. Lucas se acercó, tomando su mano con ternura. ¿Y qué pasaría si te dijera que yo también tengo un pequeño secreto mágico? Clara no pudo evitar reír. ¿Eres un elfo en realidad? Él se inclinó hacia ella, susurrando menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, soy un músico, pero mi corazón es todo magia, y solo tú puedes hacerlo latir. Así, bajo la luz de las estrellas, Clara se dio cuenta de que el amor verdadero no solo se trata de dejar ir, sino de abrazar lo nuevo con un corazón libre. El descubrimiento del fantasma en mi teléfono un día cualquiera en Valle de Luna, mientras Clara disfrutaba de un café en su acogedora terraza, su teléfono vibró de manera insistente sobre la mesa. Miró la pantalla y, para su sorpresa, una notificación de un comentario en su perfil de citas la dejó perpleja menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, espero que no te lleve a un lugar tan aburrido como el último. Era un mensaje de su ex, Martín, quien había dejado este mundo hace un par de años en un desafortunado accidente de bicicleta. Clara soltó una risa nerviosa, sintiendo una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Cómo era posible que el espíritu de su ex se manifestara a través de su teléfono? El pueblo era conocido por sus leyendas, y en su corazón sabía que Valle de Luna no era un lugar común. Había susurros sobre seres mágicos que vivían entre ellos, pero nunca pensó que uno de esos seres podría ser su antiguo amor. Con cada nuevo mensaje, Martín parecía comentar sobre sus citas, como un espectador fantasma que no podía resistir la tentación de participar en su vida amorosa. Ese tipo tiene más músculos que cerebro, oh, por favor, Clara. Si él no sabe bailar, ¿por qué lo intentas? Comillas. A veces, sus comentarios eran tan agudos que Clara apenas podía contener la risa. Era como si su ex estuviera guiándola, protegiéndola de los errores que había cometido en el pasado. Una tarde, mientras Clara se preparaba para salir con un nuevo pretendiente, una mágica brisa sopló a través de la ventana. Las cortinas danzaban como si un espíritu juguetón estuviera presente. Justo en ese instante, el teléfono volvió a vibrar. ¿Así que vas a dejar que ese tipo te lleve a una película de terror? Vamos, sé valiente y elige algo mejor. Clara sonrió, sintiendo que, de alguna manera, Martín seguía cuidando de ella, incluso desde el más allá. Decidida a no dejar que su fantasma la intimidara, Clara se arregló y salió con una mezcla de nervios y emoción. Pero mientras caminaba, una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si en lugar de huir de la sombra de su pasado, la usaba como una guía? Quizás este viaje a través de citas y comentarios fantasmales podría llevarla a un nuevo amor, uno que no estuviera marcado por el dolor de la pérdida, sino por la alegría de la redención. Con una sonrisa, Clara se adentró en la noche, lista para enfrentar lo que el destino le tenía reservado, no solo con la compañía de su ex, sino también con la promesa de nuevas aventuras. En el corazón del Valle de Luna, Clara se sentó en la terraza de su café favorito, el aroma del café recién hecho mezclándose con la brisa suave. Con el amuleto colgado en su cuello, se sentía más ligera, como si el peso del pasado finalmente se desvaneciera. Lucas, su nuevo interés, llegó con su guitarra, sonriendo como si el sol mismo lo hubiera enviado. ¿Estás lista para una serenata?, preguntó, guiñándole un ojo. Clara soltó una risa melodiosa, sintiendo la chispa entre ellos. Mientras él tocaba, de repente, una mariposa mágica emergió de la nada, girando y danzando alrededor de ellos. Era como si Martín, su antiguo amor, estuviera dándole su bendición desde el más allá. Quizás el pasado nunca se va del todo, pensó Clara, pero eso no impide que el futuro sea brillante. Se inclinó hacia Lucas, su corazón latiendo con fuerza, y en un instante mágico, sus labios se encontraron. En ese momento, Clara comprendió que el amor no es solo un recuerdo, sino una aventura que siempre vale la pena comenzar de nuevo. La voz de mi ex en cada cita mientras Clara saboreaba su café en la terraza, la vibración insistente de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era una notificación de su aplicación de citas, y al abrirla, se encontró con un mensaje inesperado menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un comentario sobre su última cita. Parece que le gusta más el café que tú, decía la voz de su ex, Miguel, un eco digital que se había colado en su vida como un fantasma juguetón. Clara no podía creerlo. Había bloqueado a Miguel en todas las redes sociales, pero su esencia seguía viva en el dispositivo que siempre llevaba consigo. Es solo un algoritmo, se decía a sí misma, intentando ignorar el cosquilleo en su estómago. Pero cada vez que se aventuraba a salir con alguien, allí estaba su voz, burlona y sarcástica, comentando cada pequeño detalle. ¿De verdad te gusta ese corte de pelo? Pareces un espantapájaros,
había dicho en su última cita con David, un artista local que la hizo reír de una manera que no había experimentado desde su ruptura. La situación alcanzó un nuevo nivel de surrealismo cuando, en una cita mágica en el mercado de Valle de Luna, Clara se encontró con un elfo travieso llamado Lumen. Él tenía un brillo especial en su mirada y una sonrisa que prometía aventuras. Mientras compartían risas y dulces de miel, el teléfono de Clara vibró de nuevo. ¿En serio estás con un elfo? Seguro que no sabe ni hacer un café, resonó la voz de Miguel. Silencio, fantasma. Clara gritó, atrapando la atención de Lumen, quien arqueó una ceja con curiosidad. La risa del elfo era contagiosa, y Clara se dio cuenta de que estaba disfrutando de su compañía, a pesar de la interferencia sobrenatural. Se volvió hacia él, con una chispa en los ojos. ¿Qué tal si hacemos un trato? Tú me cuentas sobre tus travesuras en el bosque y yo me desharé de este fastidioso fantasma. Lumen sonrió, sus ojos brillando como estrellas. Trato hecho, pero solo si prometes no dejar que esa voz arruine nuestra diversión. Clara asintió, sintiendo que la magia de la noche comenzaba a desvanecer la sombra de su pasado. Así, entre risas y cuentos de criaturas mágicas, la voz de Miguel se fue desvaneciendo lentamente, dejando espacio para que el encanto de Lumen llenara su corazón de nuevas posibilidades. En el corazón de Valle de Luna, donde los sueños y la magia se entrelazan, Clara finalmente encontró la clave para abrir su corazón. Mientras se sentaba junto a Lucas, el encantador músico, dejó que el aire fresco de la noche despejara los ecos de sus ex. Con cada nota que él tocaba, las risas de Hugo y Miguel se desvanecían, transformándose en melodías de un nuevo amanecer. Don Silvestre, con su aire de sabiduría, había sido el puente hacia esta liberación. El boa brillaba suavemente en su muñeca, recordándole que el pasado era solo un capítulo en su historia. Pero, en un giro inesperado, un duende travieso, que había estado observando desde las sombras, decidió hacer su aparición. Con un guiño cómplice, lanzó un hechizo de amor que hizo que Clara y Lucas se miraran, sus corazones latiendo al unísono. Riendo, Clara se dio cuenta de que el amor no era un destino, sino una aventura que abrazaba lo inesperado. Y así, con una chispa de magia en el aire, se lanzó a la danza de lo nuevo, dejando atrás los fantasmas y abriendo las puertas a un futuro brillante y lleno de posibilidades. La aparición del duende bromista mientras Clara dejaba que el sol acariciara su rostro, una sensación extraña la invadió al leer el mensaje del nuevo pretendiente. Sin embargo, antes de que pudiera decidir si era un buen partido o solo otro paseo por el parque de los desengaños amorosos, una risa juguetona resonó a su alrededor. Era como si el aire se hubiera impregnado de un aroma a travesuras. «Oh, no», exclamó Clara, alzando la vista, deslumbrada por la luz del sol. «No puede ser, no otra vez». Allí, suspendido entre la brisa, apareció un pequeño duende, con su gorro puntiagudo y una sonrisa traviesa que parecía olvidar el tiempo. Tenía un aire de familiaridad que la hizo dudar. «Hola, Clara», dijo el duende, haciendo un gesto con su mano, como si estuviera invocando un hechizo. «He venido a hacer de tus citas algo más interesante». Clara frunció el ceño. Era innegable que la magia siempre había estado presente en su vida, especialmente desde que su ex, Miguel, había decidido dejar su huella en cada rincón de su existencia, incluso en su teléfono. Pero, ¿un duende? ¿Realmente necesitaba un poco más de caos en su vida amorosa? ¿Por qué estás aquí, duende? ¿No tienes mejores cosas que hacer?, preguntó, aunque no podía evitar una sonrisa. El duende se rió y se acercó a su mesa, haciendo que la taza de café temblara ligeramente. «Oh, pero Clara, tus citas son un festín de posibilidades. Y yo soy el maestro de la diversión. ¿No quieres ver cómo se desarrolla esta historia?». Clara suspiró, sabiendo que ceder a su encanto significaría una aventura inesperada. Sin embargo, su curiosidad pudo más. «Está bien, pero solo si no interfiere demasiado». El duende chasqueó los dedos y, de repente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje del misterioso hombre que había conocido. «¿Te gustaría encontrarnos en el parque esta tarde? Tengo una sorpresa para ti», decía. Clara sintió un pequeño cosquilleo de emoción. «¿Ves? Eso es magia», dijo el duende, guiñándole un ojo. «Pero espera, hay más». Con otro chasquido, el duende hizo que las notificaciones de su teléfono se llenaran de emojis y comentarios graciosos, como si Miguel estuviera allí, observando y aplaudiendo cada movimiento de Clara. «¿Ese tipo lleva calcetines con sandalias?». «No, no, no». Apareció en la pantalla, seguido de un «asegúrate de pedirle que te cuente un chiste, los necesita». Clara no pudo evitar reír, aunque se sintió un poco avergonzada. La mezcla de lo mágico y lo absurdo creaba una atmósfera que la hacía sentir más viva que nunca. «¿Y si esto resulta ser algo especial?», preguntó, mirando al duende con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Entonces, querida Clara, será un encuentro mágico», respondió el duende, levantando su copa de café como si brindara por el éxito.
Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Clara decidió aceptar la invitación del hombre del parque. A medida que se levantaba para irse, el duende la siguió, flotando a su lado, listo para añadir un poco de chispa a la cita. Mientras caminaban, Clara se dio cuenta de que el verdadero hechizo no estaba en los mensajes de su ex, sino en la posibilidad de lo desconocido, en la risa compartida y en los momentos inesperados que la vida, con un poco de ayuda mágica, podía ofrecerle. Bajo la luz de la luna llena, Clara se encontró en un rincón encantado del Valle de Luna, donde el aire vibraba con risas de hadas y susurros de antiguas leyendas. Con su amuleto colgando de su cuello, sintió una mezcla de nervios y emoción al acercarse a Lucas, el músico de sonrisa cautivadora. Él, con su guitarra mágica que susurraba melodías de amor, la miró con curiosidad. ¿Crees en los fantasmas?, preguntó Clara, bromeando mientras un rayo de luna iluminaba su rostro. Lucas soltó una risa, solo en los que bailan en las noches como esta. Justo en ese momento, un espíritu travieso, el fantasma de su ex, Leo, apareció con un guiño burlón, listo para interrumpir la velada. Pero Clara, con un giro decidido, levantó su amuleto y, en un giro de magia, el fantasma quedó atrapado en una burbuja de risas. Esta vez, el pasado no me detendrá, dijo, sonriendo a Lucas, quien, encantado por su valentía, se inclinó para robarle un beso. Así, entre risas y melodías, Clara descubrió que el verdadero amor no teme a los fantasmas, sino que los convierte en cómplices de su propia aventura. Risas y susurros del más allá. Clara se había decidido a salir con su nuevo pretendiente, un chico llamado Lucas que había despertado su curiosidad. La idea de una cita la llenaba de emoción, pero no podía deshacerse de la sensación de que su ex, Javier, seguía presente de alguna manera. Había algo peculiar en su teléfono que siempre le enviaba mensajes a deshoras, y aunque Clara había borrado su número hace meses, la tecnología tenía su propia forma de jugarle malas pasadas. Era como si el espíritu de Javier habitara en su dispositivo, comentando sus aventuras amorosas desde el más allá. La noche de la cita llegó, y Clara eligió un vestido que combinaba con la luna llena que iluminaba el cielo. Cuando llegó a la cafetería, Lucas ya estaba sentado en una mesa, un poco nervioso, pero con una sonrisa encantadora. Justo cuando Clara empezó a relajarse, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que ¿estás segura de que quieres salir con este chico? ¿Recuerda lo que pasó la última vez? Clara frunció el ceño, miró el nombre del remitente y, para su sorpresa, era Javier. ¡Ay! No otra vez, pensó mientras trataba de mantener su compostura. Lucas la miró con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó él. Clara sonrió, intentando ocultar su desconcierto. Sí, todo perfecto, respondió, aunque sabía que su ex fantasma estaba a punto de arruinar su cita. Los minutos pasaban y Clara se sentía más cómoda con Lucas. Compartían risas sobre anécdotas de sus vidas, pero cada vez que una chispa de complicidad surgía, su teléfono vibraba de nuevo. Espero que no haya un espíritu que me esté vigilando, bromeó Clara, haciendo referencia a su ex. Lucas se rió. ¿Te imaginas? Un fantasma celoso en tu teléfono, como un duende bromista que no puede dejarte en paz. La idea la hizo reír de verdad. Clara decidió que si Javier quería intentar sabotear su cita, no lo haría en vano. Así que, cada vez que su teléfono sonaba, lo ignoraba y se concentraba en Lucas, quien cada vez se mostraba más encantador. Eres increíble, Clara. Me alegra que hayamos salido, dijo Lucas, mirándola a los ojos. Clara sintió un cosquilleo en su estómago, pero justo en ese instante, su teléfono vibró nuevamente. ¿Te vas a dejar llevar por un chico que no sabe lo que es un buen café?, decía el mensaje de Javier. Clara soltó una carcajada y decidió compartirlo con Lucas. Perdón, pero tengo un ex que parece estar muy interesado en opinar sobre mi vida amorosa. Lucas frunció el ceño, pero su expresión pronto se transformó en una sonrisa traviesa. Entonces, ¿por qué no lo invitamos a unirse a nosotros? Tal vez él tenga algunos consejos sobre cómo salir con una chica tan extraordinaria como tú. Clara no pudo evitar reírse. Tal vez debería, pero dudo que acepte una invitación de un mortal. Sin embargo, en ese momento, algo mágico ocurrió. El teléfono vibró de nuevo, pero en lugar de un mensaje, la pantalla mostró un pequeño destello de luz que parecía cobrar vida. Clara miró con asombro mientras un pequeño duende, de brillante color esmeralda, emergía de su teléfono, flotando en el aire con una sonrisa burlona. Hola, Clara, soy el duende bromista de tu ex. He venido a hacer que esta cita sea inolvidable, dijo el duende con un tono juguetón. Lucas y Clara se miraron, boquiabiertos, y luego estallaron en carcajadas. La cita, que había comenzado con un toque de inquietud, se transformó en un desenfreno de risas y susurros, mientras el duende lanzaba chistes y provocaciones, haciendo que la química entre ellos se intensificara. A medida que la noche avanzaba,
Clara se dio cuenta de que quizás el pasado podía coexistir con el presente, y que a veces, los fantasmas solo estaban ahí para recordarnos que está bien seguir adelante. Entre risas y magia, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo especial en Lucas, algo que podría florecer a pesar de los ecos del pasado. Bajo el resplandor plateado de la luna, Clara se encontraba en el mágico Valle de Luna, donde las estrellas susurraban secretos y el viento llevaba risas. Con su amuleto recién adquirido, sintió que los ecos de Hugo y Miguel, hasta entonces pesados como sombras, comenzaban a desvanecerse en el aire fresco de la noche. Mientras charlaba con Lucas, el encantador músico de ojos brillantes, una pequeña hada de cabello dorado apareció de la nada, riendo como si hubiera encontrado la broma más divertida. «Oh, Clara, ¿no ves que los fantasmas son solo eso, fantasmas?», dijo el hada, revoloteando entre ellos. «Si no te liberas, te perderás de este delicioso momento». Clara rió, sintiendo que el pasado se deslizaba de sus hombros como un abrigo pesado. Con un toque de magia, el hada hizo que las risas de sus exnovios se convirtieran en melodías suaves, danzando al compás de la música de Lucas. Esa noche, Clara no solo se liberó de los fantasmas, sino que también se permitió abrir su corazón a un nuevo amor. En un giro inesperado, al final del baile, Lucas se inclinó y le susurró al oído menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿te gustaría hacer de esta noche algo inolvidable? Comillas. Y así, en el corazón del Valle de Luna, el pasado se volvió un susurro, mientras un nuevo capítulo de amor comenzaba a brillar. ¿Es realmente un fantasma o un amor no correspondido? Clara suspiró mientras se miraba en el espejo, ajustando su cabello antes de la cita. Lucas, el chico que había encendido una chispa en su corazón, la estaba esperando en el café de la esquina. Pero antes de salir, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la voz suave y juguetona de su ex, Javier, que parecía susurrar desde las profundidades de su teléfono. ¿Vas a salir con ese chico? No lo hagas, Clara. A pesar de ser un eco de lo que había sido, Javier había encontrado la forma de permanecer en su vida, comunicándose a través de la aplicación de mensajería que solían usar. Cada vez que Clara tenía una cita, su teléfono vibraba con un mensaje del más allá. No te olvides de que siempre preferías los croissants de chocolate, no esos muffins de arándano, le recordaba. Clara se reía, pero la mezcla de nostalgia y frustración la mantenía en un tira y afloja emocional. Decidida a no dejar que un fantasma interfiriera en su vida amorosa, Clara salió de casa, sintiendo la brisa fresca de la tarde. Mientras caminaba hacia el café, su mente divagaba entre la expectativa de conocer a Lucas y las inquietantes intervenciones de Javier. ¿Es realmente un fantasma o solo un amor no correspondido que no quiere marcharse? Se preguntaba en silencio. Cuando llegó al café, Lucas la recibió con una sonrisa que iluminó su día. «Hola, Clara, espero que no te haya molestado el olor a café. Es mi adicción secreta», dijo mientras se sentaban. Clara se rió y se sintió aliviada al notar que la química era instantánea. Sin embargo, en el fondo de su mente, el murmullo de Javier seguía resonando. «No te dejes engañar, podría ser un príncipe encantado disfrazado». A medida que la conversación avanzaba, Lucas mencionó algo curioso. «Sabes, siempre he sentido que las almas pueden quedarse atrapadas en los dispositivos electrónicos. Como si tuvieran algo que decir, pero no pueden encontrar la forma de comunicarse». Clara, sorprendida, sintió un escalofrío. «¿Estás hablando en serio? Porque mi ex parece tener un máster en eso». Lucas soltó una risa suave. «Tal vez deberías preguntarle qué quiere de ti. A veces, los fantasmas tienen más que contar de lo que imaginamos». Y así, entre risas y miradas cómplices, Clara se dio cuenta de que quizás, solo quizás, había espacio para algo nuevo en su corazón, incluso si su fantasma seguía rondando en su teléfono. La velada continuó, llena de promesas y secretos, mientras Clara empezaba a entender que el amor, en todas sus formas, merecía una segunda oportunidad. Clara, con una sonrisa brillante, se encontró en el jardín encantado de Valle de Luna, donde las estrellas parecían bailar al ritmo de su corazón. Lucas, con su guitarra en mano, cantaba melodías que llenaban el aire de magia. En ese instante, el eco de las risas de sus ex se desvaneció, como si la brisa suave se llevara sus sombras. Pero lo inesperado ocurrió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un pequeño duende, con ojos chispeantes y traviesos, apareció entre las flores. ¿Buscas amor o solo un poco de caos?, preguntó mientras lanzaba un puñado de pétalos brillantes. Clara rió, sintiendo que su pasado ya no la ataba. Ambos, quizás, respondió en un tono juguetón. Con un golpe de su varita, el duende convirtió los recuerdos amargos en mariposas de colores, que volaron lejos, dejando atrás el peso del ayer. Clara se volvió hacia Lucas, quien la miraba con una mezcla de admiración y amor. En ese instante mágico,
comprendió que el verdadero amor no solo se encuentra en los recuerdos, sino en cada nuevo comienzo. Y así, con el duende como testigo, Clara y Lucas se lanzaron a la aventura de un amor que prometía ser tan brillante como el cielo estrellado de su hogar. El hechizo del amor verdadero, un giro del destino menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que el hechizo del amor verdadero. Clara sonrió nerviosamente mientras se dirigía al café. La emoción burbujeaba en su interior, pero, como siempre, había un pequeño pero persistente recordatorio de su ex, el inefable Julián. Desde que había partido hacia el más allá, su espíritu había encontrado un hogar inusual menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que su teléfono. Cada vez que Clara intentaba salir con alguien nuevo, Julián hacía su aparición estelar en forma de comentarios sarcásticos y emojis fantasmas que se deslizaban por la pantalla como si tuvieran vida propia. ¿De verdad te vas a poner eso? El naranja no es tu color, brilló en la pantalla. Clara rodó los ojos, aunque una sonrisa se le escapó. ¿Qué sabes tú de moda, Julián?, murmuró, ajustando la blusa que había elegido con tanto cuidado. El ex fantasma siempre tenía una opinión, incluso desde el otro lado. Al llegar al café, Lucas la recibió con una sonrisa cálida y un café humeante. Hola, estaba empezando a pensar que un fantasma te había atrapado, bromeó, haciendo que Clara riera. Sin embargo, mientras hablaban de sus películas favoritas y de los lugares que soñaban visitar, Clara sintió una extraña vibración en su teléfono. Era un mensaje de Julián menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que, espero que no te enamores demasiado rápido, porque tengo un hechizo preparado. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, al notar que Clara se había quedado en blanco. Oh, nada, solo mi amigo imaginario, respondió ella, con una risa nerviosa. Pero la chispa entre ellos crecía y, en un giro inesperado, Clara sintió que algo mágico estaba a punto de suceder. De repente, un destello iluminó la mesa. Un pequeño duende, con alas brillantes y un sombrero de copa, apareció entre las tazas de café. Saludos, mortales, soy Fizz, el duende de los amores perdidos. He venido a romper el hechizo de tu ex, dijo, sacudiendo una varita que chisporroteaba con energía encantada. Clara y Lucas se miraron, boquiabiertos. Yo solo quería un café, musitó Lucas, mientras Clara, entre risas y asombro, se dio cuenta de que el amor verdadero no era solo un juego de palabras. Con un pequeño golpe de varita, Fizz hizo que el teléfono de Clara brillara, y en un instante, los comentarios de Julián se desvanecieron en el aire, como un susurro olvidado. Y así, con un corazón ligero y un nuevo comienzo, Clara y Lucas se sumergieron en una conversación que prometía ser el inicio de una bella historia. Con cada risa y cada mirada compartida, el fantasma del pasado se desvanecía, dejando espacio para el verdadero amor que estaba floreciendo en su vida. Clara, con el bulto del pasado en su bolsillo, decidió que era hora de bailar con el presente. Con la brisa suave de Valle de Luna acariciando su rostro, se adentró en un mundo donde las risas de Hugo y los susurros de Miguel se desvanecían como hojas en otoño. Al encontrarse con Lumen, el elfo de ojos chispeantes, una chispa encendió su corazón, como el brillo de las estrellas que iluminaban su camino. ¿Sabías que los elfos son excelentes bailarines?, le dijo Lumen con una sonrisa traviesa, extendiendo su mano. Clara, sintiendo la magia en el aire, aceptó la invitación, dejando atrás las sombras. Mientras danzaban, las risas de sus ex amantes se convirtieron en melodías lejanas, y el hechizo del bois de Don Silvestre brilló intensamente, liberando su alma. En un giro inesperado, Lumen se inclinó y, con un guiño, le susurró menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que, el amor no es olvidar, sino recordar con una sonrisa. Clara se rió, sintiendo que el pasado ya no la ataba, estaba lista para escribir una nueva historia, llena de risas y magia, donde el amor florecía como una flor en primavera. Dejar ir y abrirse a nuevas posibilidades menor que Break Time iguala 600 milisegundos, menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que menor que Break Time iguala 600 milisegundos, menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que el cierre del círculo menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que dejar ir y abrirse a nuevas posibilidades menor que Break Time iguala 600 milisegundos, menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que menor que Break Time iguala 600 milisegundos, menor que Break Time iguala 600 milisegundos, mayor que Clara se sentó en una esquina del café, la taza de café humeante frente a ella, mientras su mente divagaba entre recuerdos y anhelos. Las risas de las parejas a su alrededor resonaban en su corazón, pero había algo que la mantenía atada a su pasado. Su teléfono, un artefacto mágico que había heredado de su abuela,
no solo servía para chatear o navegar por las redes sociales. Era un portal a la memoria, un espejo que reflejaba no solo su vida, sino también la de su ex, Alberto, cuya presencia parecía flotar en cada notificación. Cada vez que Clara se disponía a salir con alguien nuevo, el teléfono vibraba con sus comentarios sarcásticos y juguetones. ¿Ese es el nuevo? No parece muy interesante, había escrito Alberto la última vez que se asomó a su vida. Un susurro de su voz, un eco de su risa, un recordatorio de que, de alguna manera, su sombra todavía la seguía. Clara sabía que debía dejar ir a Alberto, pero ¿cómo se podía despedir de un fantasma que vivía en su bolsillo? Mientras ella contemplaba su situación, una figura mágica apareció a su lado. Era Lyra, una hada traviesa, con alas brillantes que destellaban como estrellas. ¿Qué te aflige, querida Clara?, preguntó con un tono juguetón, mientras revoloteaba alrededor de la mesa. Parece que te han atrapado los hilos del pasado. Clara suspiró. No puedo dejar de pensar en Alberto. Sus comentarios me persiguen. ¿Cómo puedo avanzar cuando su voz resuena en mi mente cada vez que intento salir con alguien nuevo? Comillas. Lyra sonrió y le lanzó un guiño. Quizás sea el momento de poner un poco de magia en tu vida. ¿Qué tal si le das un giro a la situación? Comillas. Intrigada, Clara escuchó mientras Lyra sacaba un pequeño frasco de polvo de estrellas. Con esto, puedes hacer que el fantasma de tu ex se deslice a un lugar más apropiado. Pero ten cuidado, porque también abrirás la puerta a nuevas posibilidades. Con un gesto decidido, Clara tomó el frasco y, con un susurro, esparció el polvo sobre su teléfono. En un destello de luz, las palabras de Alberto comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La risa traviesa de Lyra resonó en el aire, y de repente, el ambiente cambió. El café se iluminó con nuevas vibraciones, el aroma de café fresco se mezcló con la promesa de lo desconocido. Ahora, adelante, abre tu corazón a nuevas experiencias, dijo Lyra antes de desaparecer en un torbellino de luces brillantes. Clara sintió una oleada de liberación. Sus miedos se desvanecían, y en su lugar, la curiosidad florecía. Mientras miraba a su alrededor, su mirada se posó en un joven de cabello rizado que la observaba con una sonrisa encantadora. Sin el eco de su pasado, Clara sintió una chispa de conexión. Se acercó a él, y en ese instante, supo que estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. La magia no solo había liberado a su ex de su mente, también había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. En un amanecer dorado en Valle de Luna, Clara se sentía liberada, como si las cadenas del pasado finalmente se hubieran roto. Con el amuleto brillando en su cuello, se dirigió a su cita con Lumen, el elfo de risa contagiosa que había despertado en ella un torrente de emociones olvidadas. Mientras caminaban por el bosque encantado, las palabras burlonas de Miguel parecían desvanecerse en el aire fresco de la mañana. ¿Sabes, Clara?, dijo Lumen, sus ojos centelleando como estrellas. A veces, las sombras del pasado son solo luces que nos guían hacia nuevas aventuras. Clara sonrió, sintiendo que su corazón latía con una energía renovada. En ese momento, una mariposa de luz danzó a su alrededor, como si celebrara su nueva libertad. La risa de Lumen resonó entre los árboles, y Clara se dio cuenta menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el amor no se trata de olvidar, sino de aprender a bailar con las memorias. Con un guiño travieso, Lumen tomó su mano, y juntos se lanzaron a un futuro lleno de posibilidades, donde cada susurro del pasado se transformaba en una melodía alegre, un recordatorio de que la vida siempre tiene espacio para un nuevo comienzo.